Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Andrés Amaya, docente de inglés de grado séptimo, cursos 701 y 702, y por medio de este video explicativo procederé a trabajar la resolución de la primera guía de la cartilla de tercer periodo, año 2021 para grado séptimo. Se les recuerda a ustedes que el propósito de este video eh, consiste en la aclaración de dudas con respecto a las actividades y temas tratados en la guía. Este recurso usted lo puede ver cuantas veces desee y espero que le sirva de mucha utilidad. Se les recuerda nuevamente que el único correo al que ustedes deben enviar los trabajos es anleonardoa@educacionbogotá.edu.co. Dejaré por 10 segundos esta parte para que usted revise muy bien la escritura del correo. Se les recuerda nuevamente que para el envío de actividades, uno, procurar que las fotos antes de enviarlas no estén borrosas. Cuando usted nos envía fotos borrosas, es muy difícil para nosotros revisar realmente qué fue lo que usted hizo. Entonces, por favor, procurar que antes de enviar las fotos, estas no queden borrosas. Se les recuerda también que es importante que usted cuando tome las fotos, asegurarse que las fotos queden en posición vertical. Ya, pues cuando usted envía las fotos y estas nos llegan en posición horizontal, es muy difícil para nosotros revisar bien qué fue lo que usted hizo. Recuerde que los visores de imágenes de los correos electrónicos no permiten rotar la posición de las imágenes. Entonces se les pide por favor verificar que las fotos siempre queden en posición vertical y no horizontal. Y por último, y que también es muy importante, por favor revisar que las fotos de las actividades estén completas antes de enviarlas. Es decir, si su actividad requirió tomar 4 fotos, pues usted debe revisar en el correo que le va a enviar al docente que sí haya adjuntado o subido las 4 fotos. ¿Listo? También se les recuerda que para el desarrollo de las actividades se resuelven directamente en la guía. No es necesario transcribir la guía a hojas de blog, es decir, usted no tiene por qué copiar la guía a una hoja de blog. Y tercero, no es necesario que usted fotocopie, recorte y pegue los dibujos que aparecen en la guía a una hoja de blog. En ningún momento yo les he pedido eso. El no seguir esas instrucciones, pues usted ya sabe que le quita 5 puntos de su nota final. Entonces, por favor, nada de recortar y pegar los dibujos que aparecen en la guía dentro de una hoja de blog, no es necesario. Tampoco es necesario que usted copie la guía a una hoja de blog y tampoco, de nuevo, no es necesario que usted recorte y pegue partes de la guía a una hoja de blog. Se les recuerda, por favor, que no deben resolver las guías con lápiz, ya que cuando se toma las fotos, la mina del lápiz refleja la luz de la cámara. Por favor, resuelva las guías con esfero, ya sea esfero negro o esfero azul. Muchas gracias. Listo. Entonces ya con respecto a la resolución de la guía, tenemos una serie de actividades. La primera actividad vale 10 puntos. Usted con la ayuda del diccionario, un diccionario inglés-español, va a encontrar los significados de cada uno de los verbos. ¿Listo? Se les recuerda, los verbos son palabras que terminan en ar, o ir. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el significado de la palabra lie, que significa recostarse, y así como tenemos el significado de la palabra take o el verbo take, que significa tomar, llevar. Entonces aquí vemos que tomar termina en ar, llevar termina en ar, y el verbo recostarse, pues también tiene este morfema ar. ¿Listo? Entonces, por favor, se les recuerda, verbos en español terminan en ar,
er, ir. Gracias. Esta primera guía de tercer periodo trabaja reglas de transformación de verbos. Estas reglas solo se aplican con he, él, she, ella, it, esto o aquello. Y más importante, solo se utilizan esas reglas de modificación de verbos, solo se utilizan en oraciones afirmativas. Entonces aquí tenemos los verbos watch, mirar, switch, cambiar, el verbo wash, lavar, el verbo splash, regar, el verbo fix, reparar, el verbo kiss, besar, el verbo express, besar, el verbo express, expresar y el verbo go, ir. Esta primera regla nos indica que verbos que terminan en ch, verbos que terminan en ch, como observamos acá, como en watch y en switch, verbos que terminan en sh como en wash y splash, verbos que terminan en x como fix, verbos que terminan en ss como kiss, verbos que terminan como verbos que terminan en o como go, que significa ir. ¿Qué pasa? A esos verbos al final le agregamos una es y recuerden que solo se trabaja con he. Por ejemplo, he watches, él mira, he switches, él cambia, he washes, él lava, he splashes, él riega, he fixes, él repara, he kisses, él besa, he expresses, él expresa, he goes, él va. Y también se aplican para she watches, she switches, she washes, she splashes, she fixes, she kisses, she expresses, she goes. Y para it, perdón. It watches, it switches, it washes, it splashes, it fixes, it kisses, it expresses, it goes. Tenemos una segunda regla que, de nuevo, estas reglas de modificación de verbos solo se aplican a he, she o it y se trabajan únicamente en oraciones afirmativas. Listo, entonces tenemos aquí el verbo study, que significa estudiar. Tenemos el verbo deny, que significa negar. Tenemos el verbo justify, justificar. Reply, responder. Rely, confiarse. Clarify, aclarar. Y try, intentar. Todos estos verbos terminan en Y, pero noten que antes de cada verbo tienen una consonante, es decir, una letra diferente a, e, i, o, u. Se les recuerda, a, e, i, o, u son vocales y el resto de las letras del alfabeto se denominan consonantes. Entonces, cada vez que tengamos un verbo que termine en Y, como en este caso, y que antes tenga una consonante, ¿qué pasa? Cuando los trabajamos con he, she o it, uno, para modificar esos verbos, dense cuenta que quitamos la Y y agregamos es, entonces, study, studies, deny, denies, justify, justifies, replies, relies, clarifies, tries. Entonces, recuerden que estas reglas solo se aplican con he studies, he denies, he justifies, he replies, he relies, he clarifies, he tries. Con she studies, she denies, she justifies, she replies, she relies, she clarifies, she tries. Y con it studies, it denies, it justifies, it replies, it relies, it clarifies, it tries.
De nuevo, esta es una tercera regla de modificación de verbos. Recuerden que esos verbos se aplican, o esa transformación más bien, se aplica únicamente para he, she o it y en oraciones afirmativas. Entonces aquí tenemos en esta tercera regla el verbo play, que significa jugar, el verbo enjoy, que significa disfrutar, el verbo work, trabajar, el verbo make, hacer, el verbo like, gustar, el verbo take, tomar o llevar, el verbo say, que significa decir, y el verbo rest, que significa descansar. Entonces, con estos verbos y con muchos otros verbos, ¿qué pasa? Simplemente para modificarlos o utilizarlos con he, she o it, simplemente agregamos una S. Entonces nos quedaría he plays, he enjoys, he works, he makes, he likes, he takes, he says, he rests. O en el caso de she plays, she enjoys, she works, she makes, she likes, she takes, she says, she rests. O en el caso de it plays, it enjoys, it works, it makes, it likes, it takes, it says, it rests. ¿Listo? Entonces tenemos esas tres primeras reglas que son las de agregar ES, IES o S según corresponda. Y tenemos una cuarta regla. Esta cuarta regla, recordar que se aplica para he, she o it en la mayoría de las veces y solo se trabaja en oraciones afirmativas. Entonces tenemos el caso del verbo to be, el famoso verbo to be, ser o estar, que tiene una conjugación irregular en la mayoría de las personas. Entonces no decimos I be, sino I am. Yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es o él está. She is, ella es o ella está. It is, eso o esa está o eso o esa es. We are, nosotros somos, nosotros estamos. They are, ellos son, ellos están. Y tenemos el verbo have, el verbo to have, que ya lo vieron en las guías del periodo pasado, que es el verbo tener. Entonces, I have, yo tengo. You have, tú tienes. He has, él tiene. She has, ella tiene. It has, eso o esa tiene. We have, nosotros tenemos. They have, ellos tienen. Entonces, tenemos tenemos la primera actividad de esta guía, perdón, esta es la segunda, qué pena con ustedes. En esta actividad vamos a aplicar lo que vimos de las reglas, lo que expliqué anteriormente sobre transformación de verbos con he, she o it. Recuerden, transformación de verbos en forma afirmativa solo se aplica para she, se aplica para he y se aplica para it. Listo, en el caso de they, en el caso de you, en el caso de we, sabemos que no se aplica transformación de verbos. Entonces la idea es revisar lo que expliqué anteriormente de cómo se modifican esos verbos según la letra, según la vocal en la que terminen en algunos casos y pues responder con la opción A, B o C según corresponda. ¿Listo? Entonces se les recuerda WH words, WH questions. Recordemos que preguntas que inicien con un who son preguntas relacionadas a personas. Who lives in Bogotá? ¿Quién vive en Bogotá? Who live in Medellín? ¿Quién vive en Medellín? What does Brandon do on Mondays? ¿Qué hace Brandon los lunes? What do they do in the mornings? ¿Qué hacen ellos en la mañana? Where, where. Cada vez que hagamos preguntas con esta palabra, con where, estamos haciendo referencia a lugares. Un dónde.
Where does he live? Where, ¿en dónde vive él? Y where do you live? ¿En dónde vives? Preguntas con when, estamos haciendo referencia a un periodo de tiempo, es decir, un cuándo. When does he go to the gym? Cuando él va al gimnasio. And when do you come to Bogotá? Cuando vienes a Bogotá. Y un why, que significa un por qué. Why do you wake up early? ¿Por qué te levantas temprano? Why does she wake up early? Porque ella se levanta temprano. ¿Listo? Entonces, de nuevo, who, quién, what, qué, where, dónde, when, cuándo, why, por qué. Entonces, aquí tenemos yes, no questions. Do you like going to the beach? Entonces, si la pregunta inicia con do y si la respuesta es afirmativa, pues obviamente la respuesta termina con do. Si la respuesta es negativa, don't. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, do you like going to the beach? Yes, I do. En caso que sea afirmativa. No, I don't. En caso que sea negativa. Do you like going to the beach? En caso que le estén preguntando a varias personas, incluido usted. Yes, we do. Si observamos, la pregunta inicia con do y la respuesta termina con do. Y tenemos la siguiente, que es referente a las respuestas negativas. Si la pregunta inicia con do y si la respuesta es negativa, en esa respuesta agregamos un don't. Do you and Daniel like going to the beach? A ti y a Daniel les gusta ir a la playa. Entonces, si la respuesta es afirmativa, yes, we do, porque están hablando de Daniel y usted. Y si la respuesta es negativa, pues si nos damos cuenta si la pregunta inicia con do, pues la respuesta, en caso que sea negativa, debe terminar con un don't. Listo, tenemos aquí, does he like going to the beach? A él le gusta ir a la playa. Si la respuesta es afirmativa, ok, yes, he does. Y si la respuesta es negativa, no, he doesn't. Does she like going to the beach? Que si a ella le gusta ir a la playa. Si la respuesta es afirmativa, yes, she does. La respuesta es negativa, no, she doesn't. Acá en el caso de esta pregunta, do Karen and Daniel going to the beach? Miren que aquí ya mencionan a dos personas, Karen and Daniel. Entonces, aquí ya no estamos hablando ni de él ni de ella, sino ya de las dos personas. Y dense cuenta que aquí ya iniciamos la pregunta con do. Entonces, en este caso, do Karen and Daniel like going to the beach? En caso que la respuesta sea afirmativa, ok, yes, they do. Si la respuesta es negativa, no, they don't. Y tenemos acá esta última pregunta. Do they like going to the beach? A ellos les gusta ir a la playa. Dense cuenta que si la pregunta inicia con do. Si la respuesta es afirmativa, ok, yes, they do. Si la respuesta es negativa, no, they don't. ¿Listo? Entonces, toda esa explicación a qué o para qué se volvió a hacer. Dense cuenta que en esta actividad tenemos una lectura que se llama Doctor Box. Entonces, dense cuenta que en esa lectura de Doctor Box tenemos 8 preguntas. Algunas inician con what, which, where. Este which significa cuál o cuáles. Y acá ya en las preguntas 3, en las 5, 6, 7, observamos ya yes, no questions. ¿Listo? Entonces, por eso se retomó double questions y se retomó yes, no questions. Y pues recuerden que esta actividad vale 8 puntos. Finalmente, tenemos una lectura sobre Katrina Norris. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dense cuenta que aquí tenemos unos verbos en paréntesis. Sí.
Entonces la idea es, dése cuenta que después de la lectura hay unas posibles respuestas. Recuerden que estamos trabajando presente simple, es decir, eh, lo que hace una persona. Aquí es muy importante que usted revise también la explicación de modificación de verbos, lo que expliqué hace algunos minutos, que en algunos verbos se agrega s, ies o es según corresponda, y que esas reglas solo se aplican para he, she o it. En este caso, tenemos a Katrina Norris. Katrina Norris es una mujer, ella. Entonces, Katrina Norris también. She. Entonces, ya sabemos que Katrina Norris es una mujer, equivale al pronombre she. Entonces, ya sabemos que cuando hablamos de ella en tercera persona o las acciones que ella hace, los verbos se modifican pues según unas reglas, que algunos se les agrega s, is o s según corresponda. Entonces, tenemos los verbos entre paréntesis, tenemos aquí el verbo love, tenemos el verbo stay, tenemos el verbo start, tenemos el verbo drive, tenemos el verbo use, tenemos el verbo work y tenemos el verbo not work. ¿Listo? Entonces, en este caso, ya cuando veamos not work, ya sabemos que se refiere a doesn't work o don't work. Entonces, aquí ya tendríamos que mirar entre A y B cuál es la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, yo espero, muchachos, que esta presentación haya sido de gran utilidad para ustedes. Les deseo, señores estudiantes de virtualidad de 701, 702, mucha salud para ustedes y sus familias. Les deseo hoy siempre un feliz día. Gracias por ponerme atención.